Muy buenas noches. Ustedes se han conectado Muy a buenas una noches, serie hermano Miguel maravillosa Ángel. llamada Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Aquí somos un equipo. El ingeniero Ronalberto Puentes, algunas veces la profesora Rosmary y este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos la bienvenida a esta serie maravillosa de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy, nuestro capítulo número 25. ¿Cómo llevamos de capítulo? Titulado El fin del cuerno pequeño. Uy, maravilloso. Bien, como es nuestra costumbre, no podemos hablar de la palabra de Dios ni abrirla sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar las profecías de Daniel. Espíritu Santo, deseamos que tú seas nuestro maestro, que abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión y grabes en nuestro corazón todas estas profecías de amor. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, para comenzar esta noche, vamos a hacer como un recuento de nuestro capítulo anterior para poner como una especie de marco histórico y profético. Vamos a Daniel 7:25. La profecía decía acerca del cuerno pequeño y hablará palabras contra el Altísimo, grave, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, en la mano de Dios, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hemos colocado en rojo esta expresión porque esa es la que vamos a estudiar esta noche. En este versículo nosotros encontramos 5 aspectos diferentes relacionados con el cuerno pequeño que son equivalentes al poder papal romano y que ya estudiamos, pero los voy a repasar para poder entrar en materia. Veamos entonces el primero. Hablará palabras contra el Altísimo. Vimos una serie de blasfemias en el tema anterior. El Papa como Dios en la tierra y en el cielo, el Papa como reemplazo de Cristo en la tierra y no el Espíritu Santo. Grave, entre muchos que citamos. Número 2, que a los santos del Altísimo quebrantará. Hicimos alusión a la llamada Santa Inquisición de la Iglesia Católica, que yo digo siempre, de santa no tuvo nada, y a la noche San Bartolomé, con sus miles de mártires a los que el papado llamó herejes. Imagínese usted. En tercer lugar, decía el versículo, pensará en cambiar los tiempos. Y sí, en 1582 vimos que el Papa Gregorio XIII cambió el calendario juliano que se utilizaba hasta el tiempo por el llamado calendario gregoriano, en honor de su nombre, de Gregorio XIII, el cual se utiliza en una buena parte del planeta hasta el día de hoy. Así que cambió los tiempos, la manera de contar los tiempos. En cuarto lugar, entonces, nosotros tenemos que pensaría en cambiar la ley también, y lo hizo. Es un hecho que los mandamientos de la Santa Escritura y los que aparecen en el Catecismo Católico, hombre, son diferentes. Anuló, quitó el segundo mandamiento en el que se prohíbe la veneración de imágenes y eliminó el cuarto en el que se menciona el sábado como día del Señor y lo cambió por santificar las fiestas. Entonces, la profecía se cumplió hasta ahí, pero al pie de la letra. Sin embargo, la profecía de Daniel siguió diciendo respecto al futuro del cuerno pequeño lo siguiente. Pongámoslo en pantalla, Daniel 7:25, el mismo versículo, pero en su última parte. Y en su última parte reza en la siguiente manera, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, el cuerno pequeño iba a tener un fin, un final. Esta expresión da a entender que no iba a ser indefinido su poder. Ahora pongamos en pantalla una pregunta. ¿Cuándo sería ese final? La palabra de Dios dice hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces coloquemos qué significa
esta expresión. Tiempo, tiempo y medio tiempo, caramba, esto sí está como difícil. No, vamos a interpretar. La misma escritura se interpreta a sí misma. No tenemos que inventar nada. Iniciemos citando otros textos bíblicos que contienen la misma expresión de tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel capítulo 4, que ya estudiamos, cuando Nabucodonosor perdió la razón, los versos 16, 23, 25 y 32 utilizaron la siguiente expresión. Su corazón de hombre, hablando de Nabucodonosor, sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Dios quiere, a quien Él quiere. Ya estudiamos estos versículos y vimos que se refería a los 7 años en los que Nabucodonosor perdió la razón y vivió como un animal. Quiere decir entonces que aquí tiempo equivale a un año y tiempos a varios años. Pero veamos ahora lo que dice Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que ahí no es solamente donde se cita esta expresión de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis también aparece esta expresión, vea, el último libro, Apocalipsis 12:14, hablando de la persecución que le hace el papado, el dragón, a la mujer, a la iglesia. Dice, y se le dieron a la mujer, la iglesia, las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente Satanás al desierto, a su lugar, en donde es sustentada, escondida en un desierto y sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como ustedes ven, en varias partes de Daniel y Apocalipsis se repite esa expresión de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el mismo libro Apocalipsis, vean, encontramos esta medida de tiempo en otras palabras, pero ya veremos que equivale a la misma cantidad de tiempo. Vamos a verlo en otra forma, pero es lo mismo. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ah, ya no es tiempo, tiempos y la mitad un tiempo y no 42 meses. Correcto. Veamos Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. El cuernito pequeño, que era Apocalipsis 13, es la figura de una bestia. Hablaba grandes cosas y blasfemias, es la misma. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempo, tiempos y a la mitad un tiempo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en Apocalipsis 11:3, notemos que es otra forma bíblica de denunciar el mismo periodo de tiempo. Dice, y daré a mis 2 testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, la Biblia escondida, 1260 días. Oh, ¿cómo así que dejó ahora los 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y ahora nos habla de 1260 días? Vamos a ver entonces por qué se habla así. Todo eso lo vamos a explicar. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, la iglesia, escondidita, pobrecita, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ay, 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 interesante, ¿no? En base a estos textos, mis hermanos, vamos a conocer el significado de estas medidas de tiempo. Voy a leer del Comentario Bíblico Adventista en su tomo 4, la página 818, lo que dicen nuestros expertos en interpretación bíblica.
La mayoría de los intérpretes, tanto antiguos como modernos, explican que la palabra aramea idán, que es tiempo, aquí en el capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor se convierte en bestia, en el capítulo 7 con el cuerno pequeño significa año. Tiempo significa año. El texto de la versión de los 70, la versión de los 70 es el Antiguo Testamento de hebreo antiguo, traducido al griego, y era la Biblia que existía en los tiempos de Jesús. Entonces, ellos dicen lo siguiente: esa versión de los 70 no dice tiempo, sino 7 años. Cuando dice 7 tiempos, dice 7 años. Entre los primeros expositores que se inclinaron por esta opinión está Josefo, Flavio Josefo, que es un escritor judío, en su obra Antigüedades, el tomo 10, la página 6. Jerónimo, que fue un padre de la iglesia, Rashi y también Ibn Ezra, que fueron rabinos de cerca de la Edad Media. Todos ellos hablan de que el tiempo equivale a año. La mayoría de los expositores modernos también están de acuerdo con esta interpretación. Así que no es nada inventado, nada raro, simplemente se llegó a esa conclusión. Entonces, veamos que queda establecido que tiempo significa año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año, o sea, 6 meses. He elaborado el siguiente cuadro, la siguiente tabla, para aclarar estos datos de tiempo y su equivalencia. Entonces, voy a volver a citar, no a leerlos ya, pero sí las citas que ya leímos. Daniel 7:25. La expresión ahí es tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces ya vimos que tiempo es un año. Entonces la equivalencia sería, miren esa columna donde dice equivalencia. Tiempo, tiempos y medio tiempo sería un año, tiempos más 2 años y medio tiempo, medio año. O sea, 360 un año, 2 años 720 días y medio año 180 días. 6 por 3, 18. 6 meses de a 30 días, 180. En total, si sumamos 360 más 720 más 180 nos da 1260 días. Caramba. Quiere decir entonces que lo que dice Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo, es lo mismo. Un año más 2 años más medio año, que equivale a 1260 días. En Apocalipsis 12:14 leímos un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La misma cosa. Un año más 2 años más medio año, 3 años y medio, 1260 días. Pero ahora leímos en Apocalipsis 11:2, 42 meses. A ver, multipliquemos. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 1260. ¿Cómo les parece? 1260 días, 42 meses. En Apocalipsis 3:5, 42 meses, 1260 días. En Apocalipsis 11:3, 1260 días leímos. Y en Apocalipsis 12:6, 1260 días. Conclusión, que tiempo, tiempos y medio tiempo equivale, pulsemos, démosle clic a 1260 días. Un día en profecía, entonces, mis queridos hermanos y amigos, un día en profecía, no lo olviden, significa o equivale a un año lunar de 360 días o año. Cada día en profecía es año. Cuando habla de 1260 días, quiere decir 1260 años. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el cuerno pequeño iba a tener un poder impresionante por 1260 años. Esta distinción puede explicarse así. Pongámoslo en pantalla. Que un año profético de 300 días no es literal días, sino simbólico. Y por eso sus 360 días son proféticos no literales y según el principio bíblico de día por año ilustrado, vamos a ver esta cita, en Números 14:34 nos dice la palabra de Dios.
conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. En profecía, un año por cada día. Cada día representa un año. Veamos otro texto para respaldar este argumento. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, en conclusión, un día profético simbólico equivale a un año real. 1260 días, 1260 años. Creo que con esto nos queda bien claro este concepto. La validez del principio de día por año ha sido demostrada por el cumplimiento preciso de varias profecías calculadas por este método de día por año. En particular, esta de los 1260 días, como lo vamos a ver ahorita, y una que vamos a estudiar en los próximos temas, que será las 70 semanas. Un periodo de 3 años y medio, si fuera así real, hombre, contados en una forma literal, es completamente pequeño, exiguo, mínimo, para cumplir los requisitos de la profecía de 1260 días. Un cuerno que iba a reinar 3 años y medio. No, con relación al papado sería insólito. Pero cuando, de acuerdo con el principio de día por año, el periodo se extiende a 1260 años y la profecía tiene un cumplimiento excepcional, como lo vamos a ver. En julio de 1790 se reunieron 30 obispos católicos, se presentaron ante los que encabezaban el gobierno revolucionario de Francia, porque estamos en plena revolución de Francia, para protestar por la legislación que independizaba al clero francés de la jurisdicción del Papa de Italia y lo hacía responsable directamente ante el gobierno. Se quejaron, preguntaron si los dirigentes de la revolución iban a dejar libres a todas las religiones. ¿Y cómo fue eso? Vamos a ver a un escritor llamado Alphonse Aulard en su obra Christianity and the French Revolution, el cristianismo en la Revolución Francesa, página 70. Y él dice, un día en profecía simbólica presenta un año literal. Bueno, esto ya lo leímos. Pasemos a la cita del autor Aulard. Excepto aquella que fue una vez suprema, que fue mantenida por la piedad de nuestros padres y por todas las leyes del Estado, ha sido por 1200 años la religión nacional. Está hablando del catolicismo allá en Francia, este autor. Y dice, 1200 años ha sido en Francia la religión nacional. No dice 1260, pero vea, está cercano a la profecía. Y es que el periodo profético del cuerno pequeño comenzó en el año 538 después de Cristo. Esto lo estudiamos en unos temas anteriores, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, porque no era papa todavía, liberado del dominio arriano, porque los ostrogodos eran cristianos arrianos, pues el obispo quedó libre para ejercer prerrogativas del decreto de Justiniano del año 533, donde Justiniano había dicho que él era la cabeza de la iglesia, el corrector de herejes, el héroe de la iglesia, el obispo de Roma. Dijo Justiniano, emperador de Constantinopla. Eso lo dijo en el año 533, pero se cumple en el año 538 cuando los ostrogodos se van y dejan a Roma libre. Quiere decir entonces que de ahí en adelante se aumentó la autoridad de la Santa Sede. Exactamente 1260 años más tarde, en el año 1798, las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre enemiga irreconciliable de la República. Y entonces, este autor Aulard
le escribe a Napoleón Bonaparte y le dice lo siguiente. Vamos a ponerlo en pantalla. Mire lo que le aconseja. En la misma obra, El cristianismo en la Revolución Francesa, página 158, le dice a Napoleón, hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana. Y depende de usted, dice a Napoleón, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político. Alcanzar esa meta si lo considera factible. Que ataque el centro de la Iglesia, Roma. Este escritor motivó a Napoleón a ir a atacar al Papa, cosa que nadie había hecho en toda la historia. En respuesta a estas instrucciones, y por orden ya de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con su ejército francés y proclamó que el régimen político del papado, político, no religioso, del papado, había concluido y llevó al Papa prisionero a Francia, en donde murió en el exilio un año más tarde. Él falleció en la ciudad de Valence, sur Rhône, Francia, el 29 de agosto de 1799, un año después. El derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo, la cumbre de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva. El papado fue cayendo y también la conclusión del periodo profético de los 1260 años. A ver, veámoslo en otra forma que yo quiero que ustedes queden bien enterados del asunto, comprendiendo esto de las fechas de los 1260 años. El año 538, año en el que se hace efectivo el decreto de Justiniano. Pulsemos. Entonces, vienen 1260 años de la profecía consignada en Daniel y Apocalipsis. O sea, estamos en el año 538. Comienza el obispo de Roma a ser cabeza de la iglesia, papa. Porque no es verdad que fuera un papa desde San Pedro. Es una mentira. Entonces le sumamos a 538, 1260. Sumemos 8 más 0, 8. 3 más 6, 9. 5 más 2, 7. Y 1, 1798. Año en el que Napoleón toma preso a Pío VI y entonces pierde el poder Roma. Pulsémosle el papado supercivil sobre los gobiernos en Europa, porque es que fue el colmo. Todos los reyes, condes, vizcondes, tenían que darle tributo anual al Papa. Por eso es lo que hay por allá en los subterráneos del Vaticano, dicen los que conocen, son unas riquezas impresionantes en oro, plata, joyas, coronas, etc. Entonces se acaba el poder. Noten, 538, ejecución del decreto de Justiniano. Pasan 1260 años, llegamos al año 1798 y Napoleón apresa al Papa. Se cumplió la profecía exactamente, completamente. Ahora bien, tenemos que enfatizar que por el año 538 el papado estaba completamente formado y obraba en todos sus aspectos esenciales, y para el año 1798, o sea, 1200 años más tarde, había perdido prácticamente todo el poder que había acumulado durante siglos, iba en decadencia. La inspiración había asignado 1260 años al papado para que demostrara sus principios, su política, sus propósitos, su persecución. De esa manera, esas dos fechas debieran considerarse como principio y fin del periodo profético del poder papal, 538 a 1798. Finalmente, durante la Revolución Francesa, la Iglesia Católica fue proscrita de Francia, la primera nación de Europa que había patrocinado su causa, porque habían patrocinado mucho a los católicos. La nación que durante más de 12 siglos, Francia, había defendido las pretensiones papales y había reñido sus batallas. La nación donde los principios papales habían sido puestos a prueba más plenamente que en cualquier otro país y habían sido hallados faltos.
se le echa para atrás. En 1798, el gobierno francés, al mando de Napoleón, ordenó al ejército que estaba en Italia, bajo el mando de Berthier, que tomara prisionero al Papa. Este cuadro que está en pantalla representa la postura en prisión del Papa. Y aunque el papado continuó, su poder le fue quitado. Y nunca más ha esgrimido el mismo tipo de poder, ni en la medida en que lo hiciera en tiempos anteriores. No, y ya no le puede pedir tributo a todos los gobernantes que no podían gobernar si no le daban tributo. En 1870, antes de la Revolución, los estados pontificios pasaron a formar parte del Reino Unido de Italia. El poder temporal que el papado había ejercido durante más de 1000 años se acabó, porque era dueño de toda Italia. Y el Papa voluntariamente se declaró el prisionero del Vaticano y que no salía del Vaticano hasta que su poder temporal fuera restaurado. Ay, ay, ay. Y sí, se cumplió en 1929, gracias a Benito Mussolini, dictador en Italia, se restauró el poder del papado. Tuvo que esperar hasta ese año 1929, desde 1798, para llegar a una solución sobre la llamada cuestión romana, así la llamaron. Con el dictador Benito Mussolini ya en el poder, pues Pío XI, que es el que está en ese tiempo ya, decide darle un giro a la situación y plantea de nuevo al gobierno francés el asunto de las garantías papales. Pero Mussolini, que necesitaba contar con simpatías también entre la población católica, veamos este recorte, le ofrece al Papa los pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro, que está aquí en el centro de este recorte periódico. No vino el Papa en persona, Pío XI, sino el secretario del Estado del Papa, que es el Pietro Gasparri, y por el propio Benito Mussolini. En ese tiempo, aunque Mussolini es primer ministro y es dictador, había también un rey en Italia. Entonces, este tratado de Letrán trajo en conjunto, en resumen, 3 acuerdos. Voy a anotarlos aquí en pantalla para que sepamos, ¿no? Esta información no deja de ser importante. El primero, reconoce la soberanía y la independencia de la Santa Sede y crea el nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano, no de toda Italia, no señor, solo ahí de la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano, independiente, libre, es uno de los más pequeños del mundo. La segunda es un concordato en el que se establecen las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno francés y la Iglesia en Italia. Y también el tercero es un acuerdo de pago en compensación por los territorios perdidos tras la invasión de 1870, porque como el Papa era dueño de toda Italia, entonces le quitan toda esa propiedad y ahora acordaron darle una compensación, fueron pero miles, creo que eran liras en ese tiempo allá en Italia, le dieron una indemnización millonaria por haberle quitado todos esos terrenos y ahora solo le quedaba su ciudad del Vaticano. De esta forma, el papado recuperó su poder temporal, pero solo local, en la ciudad del Vaticano. Ya no pudo volver a manejar a su antojo los gobernantes y los no católicos y perseguirlos. No, ya eso no fue posible. Se le acabó el poder y la profecía se cumplió. ¿Qué aplicaciones podemos hacerle a esta profecía? ¿Qué enseñanzas espirituales podemos encontrar? Este panorama bíblico encierra algunas lecciones vitales para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Yo considero las siguientes. Número 1, que la profecía es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pedro escribió que
tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. El cumplimiento de las profecías de Daniel 7 en la historia del mundo desde Nabucodonosor confirma para todo creyente la veracidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, yo encuentro que la importancia de la palabra profética es muy grande. El hecho de que Daniel 7 repite la profecía otra vez de los 4 imperios mundiales y el reino de Dios que aparecieron en Daniel 2, pero con símbolos diferentes, indica que Dios envió su mensaje como algo sumamente importante para su pueblo y por eso lo recalca, lo enfatiza con una estatua y ahora con bestias. Dios vio entonces la importancia que su pueblo entendiera estas cosas. Y somos un movimiento profético. Y según Elena G. de White, dice ella, se ha de educar a la gente para que lea la segura palabra profética a la luz de los oráculos vivos, las profecías. Necesita saber que se están cumpliendo las señales de los tiempos. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 158. El pueblo de Dios necesita conocer las profecías. Pulsemos. En tercer lugar, yo encuentro que Dios controla la historia. Eso es una y otra vez. El capítulo 7 que hemos estado estudiando también nos enseña que Dios todavía controla la historia. Daniel predijo 4 imperios mundiales, las actividades del cuerno pequeño y el reino de los santos. El cumplimiento de los 2 primeros, o sea, los imperios que ya pasaron y lo del cuerno pequeño, el papado, hombre, estos elementos de la profecía indican que por eso podemos confiar, porque se cumplieron y que el tercer evento, que es el reino de los santos, hombre, se va a cumplir. La entrega del reino a los santos también va a ocurrir. No hay duda que así va a ser. La segura palabra profética nos provee la esperanza de cosas buenas en el futuro. ¿Y qué es? Pues un reino eterno en el que Cristo va a reinar como supremo. ¿Cómo esperamos eso de verdad? Yo pienso esta noche que Jesús vuelve a decirnos lo siguiente al terminar nuestro tema. Él nos dice, si mis profecías se han cumplido, si he manejado la historia del mundo, es evidencia clara que puedo manejar tu vida. Solo tienes que decidir entregármela totalmente y con mi Espíritu Santo tomaré el control de ella. No dudemos, su mano está en el timón y quiere también conducir nuestras vidas. Decidamos entregárselas completamente. Bien, vamos a abrir entonces la oportunidad de preguntas, inquietudes, aportes. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algún eco claro del tema de hoy, tenga la gentileza, abra su micrófono y nos formula la pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? ¿Cómo les ha parecido el tema? Bueno, parece que no entendimos nada o lo entendimos todo. Así decía mi profesor cuando no formulamos preguntas. Bien, me gustaría escuchar si alguien quiere opinar de cómo le han parecido los temas, muy enredados, muy confusos, o ve la mano de Dios, ve el cumplimiento profético, o no se entiende. A ver, dígame en algo, que eso me va a ayudar a mí y a mi hijo, que es mi ayudante, a tener mejor los temas. ¿Alguien quiere decirnos algo? Pastor, que están sumamente bien explicados, muy amplios, están perfectos. Yo creo que mejor no se puede esperar. Muchas gracias. A usted, mi hermana Hedwig, mi fiel asistente. Gracias por sus palabras. Sí, hermano, buenas noches. Están muy entendible el tema, muy hermoso, muy lindo. Que Dios lo bendiga.
Le dé Amén. mucha sabiduría. Amén, hermana Blanquita. Muchas gracias. Bueno, es un incentivo para mi hijo y para mí, que trabajamos en equipo para estos mensajes a usted. No sigo más, entonces vamos a tener una palabra de oración, aunque tenemos todavía unos minutos, si alguien quiere decir algo, ¿no? Oremos. Padre, qué lindo es estudiar tu palabra y encontrar que ella misma se interpreta. Gracias por darnos a conocer toda esta historia, pero sobre todo lo que nos espera contigo, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la tierra nueva. Queremos estar allí y se va a cumplir porque ya se cumplió lo anterior. Gracias por enseñarnos esto. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Queremos invitarles para nuestro próximo tema en una semana. Capítulo 26, juicio al cuerno pequeño y al mundo. Uy, ¿cómo así? Eso está en Daniel 7. ¿Cómo les parece? Juicio al cuerno pequeño y al mundo. Están completamente invitados.